Hoy en Noches de Census, métodos de evaluación de inventarios. La diferencia entre lo contable y lo fiscal. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez García. Hoy en Noches de Census, métodos de evaluación de inventarios. La diferencia entre lo contable y lo fiscal. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez García. Hoy en Noches de Census, métodos de evaluación de inventarios. La diferencia entre lo contable y lo fiscal. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez García. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census. Bien, pues en este espacio que está creado para ustedes y ojalá nos puedan ayudar replicando esta transmisión en vivo completamente para ustedes, este desarrollo de este programa. Prácticamente casi una hora de este programa a partir de este momento. Bien, el día de hoy, 7 de julio del 2021, qué rápido se está pasando el año sin lugar a dudas. Y bueno, hoy tenemos el tema de métodos de evaluación de inventarios, la diferencia entre lo contable y lo fiscal. Y para esto hemos invitado al maestro Pedro Carlos Ramírez García. Pero antes de iniciar con esta charla, vamos a las notas del día. Regresamos. Hay 5 empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de ganancia muy alto. Esto en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que Pemex comprará camiones, equipos, cilindros para la distribución del gas LP. Entre otras noticias, vacunación COVID de 18 a 29 años. Inicia el registro. El gobierno federal ha iniciado el registro para la administración de dosis a este grupo de la población. Hasta ahora se han inmunizado a más de 32 millones de personas en el país, según datos del gobierno mexicano. En la Ciudad de México ya se han aplicado más de 5 millones de vacunas, lo que supone el avance de poco más de un 53% de la población, de acuerdo con las cifras oficiales. Esta semana el gobierno capitalino pretende vacunar a más de 1 millón de personas, el plan más ambicioso de inmunización en el capital desde que inició la administración de estas vacunas. Donald Trump demanda a Facebook, a Twitter y a Google por veto. Bien, el expresidente Donald Trump demandó este miércoles a Facebook, a Twitter y a Google y a sus directores ejecutivos, en este caso, las apuestas en su batalla contra los gigantes en las redes sociales
que lo han bloqueado, argumentando que la medida es un esfuerzo para defender los derechos de la primera enmienda. Trump presentó 3 demandas colectivas separadas en Tribunal Federal de Florida contra los gigantes tecnológicos, en este caso contra Mark Zuckerberg de Facebook, Jack Dorsey de Twitter y Sundar Pichai de Google. Las demandas buscan órdenes judiciales para restaurar sus cuentas de redes sociales, junto con daños punitivos, para garantizar que los gigantes tecnológicos no puedan multar o vetar a otros usuarios. Veamos en qué acaba esta dinámica del expresidente de los Estados Unidos. SAT dice que sin aumento de impuestos, el SAT endurecerá la fiscalización. El 14 de junio, la jefa de Servicio de Administración Tributaria, SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que se presenta una reforma fiscal junto con el paquete económico del 2022 en septiembre. La funcionaria aseguró que no incrementarán ni crearán nuevos impuestos. Esto ha sido uno de los principales del SAT en los últimos años, ya que se ha enfocado en mejorar la recaudación sin crear impuestos. Además, la postura oficial desde el año pasado, el 23 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que se deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. Bien, pues hasta aquí las notas del día y regresamos con nuestro invitado, Pedro Carlos Ramírez García, que nos va a hablar de los métodos de evaluación de inventarios, la diferencia entre lo contable y lo fiscal. Regresamos. Bien, como es cotidiano en este programa, al hablar de estos temas, tenemos invitados de lujo, por así decirlo, y quisiera presentar antes al maestro, el cual es contador público por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, también es maestro en impuestos por el Instituto de Estudios Universitarios, también es pasante en la licenciatura en Derecho, y bien, pues ha tenido varios diplomados como en fiscal, conferencias magistrales, defensa contra multas fiscales impartidos, en este caso, por varias capacitadoras, diplomado en actualización fiscal, diplomado en salarios, diplomado en actualización fiscal y contribuciones. Bien, también ha sido jefe del departamento en diciembre de 2015 hasta octubre de 2016, desempeñándose como encargado de la coordinación de la Unidad Administrativa de Recursos Materiales y Generales, esto en el H Congreso del Estado de Oaxaca. Como docente, también hoy en día es docente en Unitiva desde el año 2015 y en otras escuelas que ha impartido docencia. Muy buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches para todos ustedes, los que nos están acompañando. Es un gusto estar en esta transmisión de Noches de Census. Es mi primera participación en esta serie, vamos a llamarlo, en este programa de Noches de Census. Un gusto saludarlo, maestro Antonio Aranda, y pues muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que personalmente considero bastante importante, ya que la materia contable de la fiscal a veces están un poquito divorciadas, pero pues el día de hoy vamos a analizar esos puntos específicos que tienen que verse nuestros colegas contadores, nuestros amigos, abogados, contadores, administradores, para efectos de poder entender la parte de las diferencias que existen en la materia fiscal y en la materia normativa contable, que precisamente la vamos a establecer en las normas de información financiera, específicamente de la NIFS T4, que nos habla de los inventarios. Pues un gusto estar con ustedes y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda también. Perfecto. A todos los amigos de las redes sociales, ojalá y nos puedan mencionar si me escuchan de manera correcta. Por aquí Rosario García nos decía, no se escucha, no sé si en su caso haya sido, o bien pues nada más hay que abrir la parte del audio, porque luego suele pasar. Aquí nos mandan saludos, por ejemplo, Rosario García, que ya está, Vicente Ángeles también aquí, y Lucas Díaz dice, saludos contadores, saludos también al invitado, bienvenido. Y Rosario pues también nos dice por aquí, buenas noches.
Gracias por estar en ese programa. Recuerden, ustedes pueden compartir esta emisión para llegar a más contadores. Bien, contador, el inventario. Esto que llevan las empresas y que en su momento habla la ley del impuesto sobre la renta y por otra parte la NIF C4 en el caso de las normas de información financiera. ¿Por qué esta discrepancia en lo contable y lo fiscal? ¿Desde dónde partir, maestro? Ok, bueno, la primera parte que tenemos que analizar es la parte de las disposiciones normativas que prácticamente, como lo acaba de mencionar el maestro Aranda, la encontramos en la NIF C4, pero si bien es cierto, es una NIF particular y tiene su origen también, lo podemos trasladar a la NIF A5, ahí elementos básicos de los estados financieros, lo que respecta al estado de posición financiera, llamado también comúnmente como balance general, en el rubro específico de inventarios. Y existe una discrepancia, personalmente considero, y este es el objetivo principal de esta plática, con lo que establece el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con respecto al término, le voy a llamar así, al término de métodos de evaluación de inventario. Quiero partir desde el punto de vista de que nosotros como contadores en algún momento en nuestra formación profesional nos dijeron, ¿sabes qué? Los métodos de evaluación de inventarios, los que estudiamos por ahí en algunos años anteriores nos dijeron era PEPS, era Webster, era promedio, era detallista, ¿no? ¿Existió ahí algún cambio con respecto a la terminología, la nomenclatura que especifica lo que en realidad son los métodos de evaluación de inventarios? Pero como una crítica profesional, y lo hago con el ánimo de aportar a la cultura profesional de nuestros colegas que nos están observando, que nos están escuchando el día de hoy, que el legislador creo que se le olvidó un poquito modificar este término de evaluación de inventarios, ya que actualmente nosotros conocemos lo que se llama fórmulas de asignación del costo dentro de las normas de información financiera, y así los establece la NIF C4. Entonces, el primer punto de partida que debemos tomar en cuenta es la diferencia entre lo que es un método de evaluación y lo que es una fórmula de asignación del costo, ¿ok? Ese es el punto de partida para efectos de ir diferenciando lo que NIF C4 nos menciona como métodos de evaluación de inventarios y como fórmulas de asignación del costo, que en algún momento se revuelven con lo que establece el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que específicamente y a la letra dice: los contribuyentes podrán optar por cualquiera de los métodos de evaluación de inventarios que se señalan a continuación. Este es un hecho legal, un hecho legislativo, que para efectos del 41 nos dice, ¿sabes qué? Para mi ley, para mi legislador, para mí efectos fiscales, para mí efectos legales, tus métodos de evaluación de inventarios que puedes optar por usar van a ser estos 4 que te voy a decir de acuerdo al artículo 41. Pero espérate, nos vamos a la norma de información financiera y resulta que estos 4 que tenemos en el artículo 41, resulta que para efectos de norma de información financiera C4 no son métodos de evaluación de inventario, solamente alguno. Y ahorita vamos a empezar a detallar cuáles son. Pero alguno de los otros, por mencionar PEPS, no lo menciona como método de evaluación de inventario, sino lo menciona como una fórmula de asignación del costo. ¿Ok? Ese es el primer punto de partida que les quiero compartir aquí a nuestros asistentes a esta plática de Noches de Census, que nos vamos a iniciar con la parte de normas de información financiera C4. Y recordemos que el C4, inventarios como tal, y también quiero hacer mención a que en esta familia Census tenemos ahí a un máster en normas de información financiera, como es el contador Martín Rojas Tamayo, y pues prácticamente he aprendido bastante de él, y quiero compartirles lo que a manera personal he considerado de acuerdo a la NIF C4. Me dice que el reconocimiento inicial del inventario, ya que es un rubro bastante importante dentro de las empresas, tanto comerciales como de producción, y no hacer un lado las de servicios, ya que recordemos que las de servicios también tienen costo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Las industriales y las comerciales, donde se ve un poquito más reflejado la parte del costo y la parte de los inventarios, me dice que el reconocimiento, recordemos que de acuerdo a la NIF A6, las normas de reconocimiento y evaluación, tenemos por ahí un reconocimiento inicial, un reconocimiento posterior.
Entonces, el reconocimiento inicial en la parte del rubro de inventarios me da dos opciones y me dice que puede evaluarse a su costo o a su valor neto de realización. Y es importante identificar que estamos en presencia de dos tipos de valores. Recordemos que de acuerdo a la NIF A6, tenemos valores de entrada y valores de salida. El costo de adquisición lo encuadramos en los valores de entrada, pero sin embargo, en el reconocimiento inicial del C4, en la parte del reconocimiento, nos dice o lo puedes evaluar a su valor de entrada o lo puedes evaluar a su valor neto de realización. Y recordemos que de acuerdo a esta NIF también de la evaluación, el valor neto de realización es un valor de salida, ¿ok? Es un valor de salida. En ese sentido, la NIF C4 me está permitiendo, en palabras simples, evaluarlo a su costo de adquisición o evaluarlo a su precio de venta. Me voy a atrever a decirlo así, a su precio de venta, que lo asemejaría a su valor neto de realización. Y todavía me dice la determinante, el que sea menor. Como consecuencia, nosotros entendemos que prácticamente para que en una empresa comercial, industrial o de servicios exista el margen de utilidad, por lógica el menor siempre va a ser el coste de adquisición, porque si el menor va a ser mi valor neto de realización, en ese sentido estoy teniendo pérdidas, por lógica, ¿ok? Sí, claro, maestro. ¿Y qué pasaría en el caso de las empresas productoras que crean, que tienen una materia prima, una mano de obra, los cargos indirectos, crean algo, lo transforman? Y bueno, ¿cuál sería el costo de esta transformación? ¿Cómo lo puedes tomar para efectos fiscales y para efectos contables? Ok, dentro de las empresas productivas, recordemos que dentro de la contabilidad de costos existen estos tres elementos principales del costo, como lo acabo de mencionar, que es la materia prima, la mano de obra directa y los cargos indirectos de fabricación o de producción, como los llaman ahí algunos autores. A mí me gusta mucho citar al autor clásico de la materia de costos, Cristóbal del Río González, donde nos habla de estos costos, de estos tres elementos principales del costo, donde para efectos fiscales me voy a ir al artículo 39, donde me menciona que la base del sistema de costeo va a ser una base absorbente. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito con el tipo o la base de los costos que me permite el artículo 39, ya que cuando nosotros estamos rellenando ahí la declaración anual nos pregunta qué tipo de sistema de costo estás utilizando. En este caso, lo que nos permite el artículo 39 es el sistema de costeo absorbente, y ya sea en la base de costos históricos o costos predeterminados. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero en las empresas de tipo productiva, el costo de producción de lo vendido, que en algún momento llega a ser el similar del costo de lo vendido, va a representar ese importe del inventario que en realidad yo tengo en artículos terminados que en realidad se vendieron, ¿ok? Entonces, este valor de costo de adquisición se traduciría en un costo de producción, ya que así lo menciona precisamente en este rubro que estamos tratando, la NIF C4, ya que la NIF C4 me habla de empresas comerciales en un primer momento y al hablar de término de costo de adquisición, pero el costo de adquisición lo vamos a tomar como un término general, que hace referencia no solamente a la compra, sino a los elementos que van a considerarse para efectos de tener la mercancía disponible para la enajenación, hablando de un concepto general, no solamente venta, de un concepto general llamado enajenación. Dentro de la NIF, y muchas veces lo repite, dentro de toda la norma de información financiera, dice dos elementos específicos cuando se transfieren los riesgos y los beneficios. Así lo mencionan las normas de información financiera, para efectos del reconocimiento precisamente, del reconocimiento de este rubro de inventarios. Cuando a mí me transfieren los riesgos y beneficios de esta mercancía, en ese momento voy a reconocer el efecto del inventario. El efecto del inventario, ya sea como costo de adquisición, ya sea en una empresa productiva, cuando ya se tiene el producto terminado en esta cuenta contable llamada almacén de artículos terminados, para efectos de proceder a la evaluación del costo, uno, de adquisición o del costo de producción de lo vendido. Ya llámese de adquisición en el costo de ventas o llámese en productivas en el costo de producción de lo vendido. Llámese en las de servicios, costo de servicio.
ya que en algún momento por ahí me comentaban, ¿sabes qué? Las empresas de servicios no tienen costo. Y yo les comentaba, ¿sabes cómo no van a tener costo? Y la propia ley fiscal, en el artículo 39, que lo tenemos dividido en dos partes, una que me habla de las empresas comerciales, otra que me habla de las empresas industriales y de servicios, sí me lo menciona. ¿Por qué pasa ese sentido? ¿Por qué la gran mayoría de las personas comenta o piensa, ¿no? Más bien piensan, analizan, que en una empresa de servicios, como puede ser un despacho contable, como puede ser los arquitectos, los abogados, como pueden ser los odontólogos, como pueden ser un sinfín de áreas donde hay una prestación de servicios, ellos analizan que no hay un costo de ese servicio? Es decir, irregularmente, casi en toda la contabilidad vemos ingresos, costo cero, ¿no? Y gasto, y ahí viene toda la parte del gasto impactándolo en la parte del gasto. Si bien al final, digo, la utilidad antes de impuestos, pues te va a arrojar una cantidad cierta, la utilidad bruta no existe como tal porque pues no tiene un costo, o eso es lo que analizamos. ¿Cómo podemos ubicar el costo en el caso de una empresa de servicios, en el caso de los contadores públicos, en el caso de un abogado, en el caso del arquitecto, en el caso de un ingeniero, en el caso de aquellos que prestan servicios? Ok, es una, bueno, y la otra, maestro, sí, ¿por claro. qué pensamos eso? O sea, ¿qué nos lleva a pensar? Si no vemos algo físico, decimos, pues como no existe algo físico, pues de entrada no hay costo. Ese es el razonamiento normal, ¿no? Claro. De entrada yo creo que por nos casamos con la idea de que del costo de ventas. Nos casamos con la idea del costo de ventas y decimos, ¿sabes qué? El costo de ventas es el costo de los artículos vendidos. Pero yo creo que debemos ampliar un poquito nuestro conocimiento, nuestro concepto con respecto al costo como tal, ya que el costo también lo podemos tener representado por ahí en algún activo, ya que la diferencia en ese concepto general del costo, nosotros para efectos de lo que acaba de comentar, de por qué o dónde pudiéramos incluir un costo del servicio, en ejemplo, en un despacho contable, un despacho de abogados, como comentaba usted, maestro Aranda, para esos efectos el artículo 39, como les decía, en su primer párrafo nos menciona sobre en su segundo párrafo, perdón, los que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación, prácticamente los que se refieren al costo de ventas que conocemos contables. Pero en un párrafo adicional, después del inciso B, es donde debemos analizar la parte del costo del servicio, y esto para efectos de irnos adentrando a estos métodos de evaluación inventarios a que se refiere la plática. Y dice específicamente, los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el segundo párrafo, o sea, de las comerciales, de las que se dediquen a comprar y a vender, y hay cuáles entran. Entran las industriales y entran las de servicios. Prácticamente el artículo 39 lo tenemos dividido en, el segundo párrafo me habla de las comerciales, el párrafo después del inciso B me habla de las industriales y las de servicios. Y específicamente me dice, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente. Esto para efectos fiscales, aclaro. Inciso A, las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados. ¿De quién me está hablando ese inciso A? De este párrafo distinto de las comerciales. Me está hablando de las empresas productivas, de las que transforman, de las que llevan la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos para efectos de los productos terminados, de los productos semiterminados, disminuidas con devoluciones, descuentos y bonificaciones. Lo que respecta a servicios viene en el inciso B y es específico. Dice, las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, ojo, relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios. Oye, entonces fiscalmente sí tengo costo de servicios. Claro que sí. Y muchas veces les he dicho en algunas pláticas, el sueldo que les pago a mis contadores en mi despacho contable, ¿es gasto o es costo de servicio? Y específicamente el artículo 39 en este inciso B que acabamos de leer, de analizar, me está diciendo, las remuneraciones que tú pagues por la prestación de servicios personales, todavía me aclara un poquito más, subordinados, que sabemos que son los salarios, relacionados directamente con, o la producción, ¿qué crees?
el sueldo del departamento productivo, o sea, la mano de obra, no forma parte del gasto, porque nosotros sabemos que en contabilidad de costos se va al producto terminado. Y en servicios es donde se da un poquito más difícil la identificación. Esa remuneración, ese salario que le pagué a mi contador, que le pagué a mi abogado, dentro de mi despacho, claro, para la prestación de ese servicio llamado servicios contables, servicios legales, ¿qué crees? Fiscalmente y de acuerdo a lo que acabamos de establecer, no es gasto, es un costo. Oye, pero financieramente, ¿qué diferencia va a tener? Tal vez financieramente no vamos a tener ninguna diferencia en la utilidad neta o en la utilidad antes de impuestos, la utilidad fiscal, como menciona el artículo 9 por ahí, el resultado fiscal o la utilidad fiscal. Pero para efectos contables, sí vamos a tener una repercusión en la clasificación del costo o del gasto, porque recordemos que de acuerdo a la NIF A5, específicamente en el estado de resultados integral, ¿cuáles son los renglones que integran el estado de resultados integral? Ingresos, costos y gastos. Luego, utilidad contable o utilidad. Luego, otros resultados integrales, los famosos llamados ORIS, y luego el resultado integral. Entonces, dentro de mi clasificación de costos y gastos, sí voy a tener una repercusión cierta en el resultado contable. Y una pregunta, en el caso, por ejemplo, de aquellas empresas o aquellos despachos que tenemos nuestro despacho, ¿cómo identificar? Ya dijiste la parte de las remuneraciones, ya mencionaste la parte de las remuneraciones del persona, pero, por ejemplo, la papelería, la luz, otros elementos podrían ser o podrían considerarse como parte del costo para efectos contables, pero ¿qué para efectos fiscales? ¿Jugaría la misma versión o en este caso tendríamos que separarlo? Para efectos fiscales también, déjame mencionarte que el inciso C, precisamente de este artículo que estamos analizando, dice los gastos netos, descuentos, bonificaciones, devoluciones directamente. Aquí la palabra mágica, la palabra específica es la relación directa, que es donde nos metemos un poquito a la clasificación tanto de gastos directos como gastos indirectos. Me dice, los gastos netos de descuentos, devoluciones, bonificaciones, relacionados directamente, y me vuelve a aclarar, con la producción o la prestación de servicios. Yo muchas veces he considerado y he puesto a pensar, en un despacho, si compro un tóner, ¿ese tóner formaría parte del costo del servicio o formaría parte del gasto? Personalmente, y como hace rato, y ahí hago un paréntesis. Quisiera hacer un paréntesis para todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo. Amigos de las redes sociales, ojalá y puedan opinar. Ustedes en su despacho contable, ustedes que prestan servicios, ¿qué es lo que hacen? Realmente en su estado de resultados, ustedes que crean el mismo de su propia empresa, ¿toman en cuenta lo que ahorita está hablando el maestro Carlos o igual que muchos lo mandan hacia la parte del gasto? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Fíjate que nos gustaría escucharlo de todas las personas que nos están escuchando en este momento y viendo, para saber qué es lo que pueden pensar ellos, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, lo que estamos analizando es la parte que establecen las disposiciones fiscales. Ahorita nos vamos a meter un poquito con la normatividad de NIF, pero si bien es cierto, a veces tomamos algunos criterios que nos enseñaron, que tenemos por ahí como creencias, de que las remuneraciones, los salarios, el tóner, hasta me pudiera atrever a decir las hojas, las hojas que utilizo para imprimir en algún momento, yo en algunas pláticas he considerado que es parte del costo del servicio porque son gastos, como me lo menciona y me lo permite el inciso C, de erogaciones de gastos relacionados directamente con la prestación de mi servicio. Oye, ¿sabes qué? Te tengo que presentar un contrato, te tengo que presentar una propuesta de servicios contables, te tengo que presentar mis estados financieros, mis libros, mis balanzas. Si yo no compro un tóner, ¿te lo puedo hacer? Y ahí no, me meto un poquito con la semejanza que hace en algún momento la autoridad del estrictamente indispensable, que me dice que es algo que sin aquello no pudiera generar el ingreso. Prácticamente lo estoy asimilando a lo que me dice el inciso C. ¿Sabes qué? El gasto directamente relacionado con la prestación de tu servicio, porque también habla de producción, pero eso los metemos en gastos indirectos, con tu servicio,
forma parte del costo de lo vendido, como lo establece la sección tercera, en este caso de las personas morales, ¿ok? La sección tercera. Entonces, claro. Fíjate que aquí William Gutiérrez nos hace una pregunta muy interesante. Dice, hay algo que no me queda quizás del todo claro. ¿Cómo se relaciona el costo de compra o producción, reconocimiento inicial, y los 3 métodos de costeo de inventarios? ¿Por qué lo que estoy viendo es que ambos hablan de ponerle un valor al inventario? Permítanos un segundo por aquí. Ya está, maestro. Ya. No sé qué pasó. Ya regresó. Ya. Entonces, le decía yo, pregunta, algo que no me queda claro, dice mi estimado William Gutiérrez, ¿cómo se relaciona el costo de compra o producción, reconocimiento inicial, y los 3 métodos de costeo de inventarios? ¿Por qué lo que estoy viendo es que ambos hablan de ponerle un valor al inventario? Bueno, los métodos de evaluación, a diferencia de las fórmulas de asignación del costo para efectos fiscales, y ese es el objetivo de esta plática principalmente, contablemente, ¿cómo se relaciona este reconocimiento inicial? Ya que los métodos de evaluación precisamente es cómo le vamos a asignar ese valor al inventario dentro de nuestro estado financiero, en este caso llamado estado de situación financiera, estado de posición financiera o balance general, que pues me da pie a entrar al tema normativo que nos menciona NIF C4, que precisamente los métodos de evaluación de inventarios no es los que aquellos conocíamos como PEPs, WEBs, promedio. Prácticamente me dice que es costo de adquisición, costo estándar y detallista. Esos son mis 3 métodos de evaluación de inventarios, donde estoy dándole el énfasis del reconocimiento inicial dentro de mis estados financieros. ¿Cómo vas a reconocer inicialmente dentro de tus estados financieros el valor del inventario? Pues mediante tu costo de adquisición. Y específicamente la NIF me dice que el costo de adquisición es el importe pagado. O sea, me dice, tú puedes valuar tu inventario o meterlo a tus estados financieros mediante el reconocimiento inicial, ya que el reconocimiento posterior se va a derivar de operaciones efectuadas posteriormente, mediante el importe que tú pagaste, me dice, en efectivo e equivalentes por un activo o servicio al momento de la adquisición. Es lo primero que te permite la NIF y esa es la primera relación que establecemos entre el reconocimiento inicial y este primer método de evaluación para efectos contables. Ojo, porque el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ni siquiera nos menciona el costo de adquisición así específicamente como método de evaluación de inventarios. Les voy a mencionar cuáles son los que maneja el 41. Dice PEPs, costo identificado, costo promedio y detallistas. Simplemente, oye, ¿y dónde está el que me dijo NIF C4 que es costo de adquisición? Pudiéramos incluirlo por ahí en primeras entradas y primeras salidas como una forma de meter ese tipo de costo a la evaluación, pero como tal, fiscalmente no está reconocido. Ojo, y esta es mi crítica y específicamente el nombre de esta plática a lo que establecen las normas fiscales y a lo que establecen las normas financieras, en este caso las NIF. Me dice la NIF, tu costo de adquisición es un método de evaluar tu inventario para efectos relacionados con las NIF de evaluación con su reconocimiento inicial, costo estándar, que sabemos que es un método proyectado, un método donde nosotros estimamos, recordemos que dentro de la clasificación de los costos tenemos los estimados o los estándar, englobados en la parte de los predeterminados, y sabemos que el estándar, de acuerdo a alguna doctrina o de acuerdo a algunos autores, es lo que el producto debe costar. A diferencia del estimado, que es lo que el producto puede costar. Así lo menciona y me gusta mucho citar a este autor que les mencioné hace rato, Cristóbal del Río González, donde menciona precisamente estas dos diferencias entre el estimado y el estándar. ¿Sabes qué? El estándar es cuando tu producción funciona a niveles óptimos, tanto la materia prima como la mano de obra, como los gastos indirectos, y es lo que tu producto debería costar. Ese va a ser un segundo método de asignarle un valor de entrada o de un reconocimiento inicial a tu inventario, que es el segundo que nos menciona la NIF. ¿Y qué crees?
Costo estándar tampoco viene en el artículo 41, no viene en PER, no viene identificado, no viene en promedio, no viene en detallista. ¿Y por qué la ley fiscal me menciona como métodos de evaluación de inventario algo que la norma financiera me maneja en algunos casos como fórmulas de asignación del costo? Estamos en presencia de una comparativa entre lo contable y lo fiscal que no es lo mismo. Contablemente tengo 3 métodos de evaluación de inventarios nuevamente: costo de adquisición, costo estándar y me faltaba el detallista. Y fiscalmente, ¿cuáles son tus métodos de evaluación de inventario que te lo dice el 41? BEPS, identificado, promedio, ¿y qué crees? Ahí sí viene el detallista. Pudiéramos en esta primera parte concluir que el detallista es el único método de evaluación de inventarios que sí coincide entre lo contable y lo fiscal. Viene en la NIF C4 como método de evaluación de inventario y viene en el artículo 41 como método de evaluación de inventario. Pero el estándar y el de adquisición los pudiéramos englobar en alguno, como hace rato platiqué del PEP, pero específicamente no los menciona así el artículo 41. No Bueno, sé pues cómo. esperamos que por aquí William Gutiérrez haya quedado un poquito mejor en la parte de la duda, o bueno, mejor dicho, aclarar esta duda que estaba él analizando. Entonces, regresando al tema, mis estimados, métodos de evaluación de inventarios, la diferencia entre lo contable y lo fiscal, lo que dice el artículo 39 y bueno, pues lo que tenemos también en las normas de información financieras, en este caso en el C4. Cabe hacer mención que maestro, en la NIF D2 por ahí habla algo sobre esta parte que podemos vislumbrar, porque todo el mundo dice, la norma de información financiera no menciona nada en la cuestión de servicios, no podemos tener un inventario de servicios, ¿no? Entonces, por consecuencia, no hay nada en la norma de información financiera que esté mencionando servicios. Sin embargo, por ahí hace rato mencionaba al maestro Martín Rojas Tamayo, y es algo que siempre ha dicho, la NIF D2, esta NIF sí habla sobre la parte de los contratos, en su caso, con los clientes, ¿no? Que los contratos que puede llegar a tener con los clientes, y con base en ello, pues incorporar la parte del costo por el servicio que vas a llevar a cabo, identificándolo en ese caso y en el reconocimiento de ese acto en conciso. ¿Qué me diría? Específicamente, en la NIF D2, como menciona, que es una NIF también específica, donde me habla de los costos con los contratos con clientes, relacionado con la NIF D1, que me habla de los ingresos con contratos con clientes, específicamente dentro de la NIF C4, por ahí, bueno, estoy buscando en una parte, recuerdo haber leído, donde mencionaba que esta parte de los contratos del costo del servicio se derogaba precisamente en la NIF C4 para pasarla a la NIF D2, reconociendo que existe una NIF específica que me habla del costo del servicio. Y esta es una parte importante que quiero dejar bastante claro, que el costo del servicio, personalmente, y siempre he defendido esa postura, sí existe, ¿ok? Aunque estemos casados con la idea de del comercial, del productivo, y en el servicio estamos acostumbrados muchas veces a mandar todo a gasto, como mencionabas, pero en la NIF D2 precisamente encontramos la justificación del costo de los contratos con clientes, hablando de esos contratos que existen en materia de servicios. También me menciona la NIF D2 por ahí en algún párrafo donde me dice los gastos preparatorios del contrato. Y es donde en algún momento me pregunto, oye, si le pagas un honorario a algún abogado para efectos de que te prepare el contrato con el cliente, ¿es gasto o es costo de precisamente de ese servicio? Y como lo menciona la NIF D2, personalmente considero que es un costo de servicio, ya que así lo menciona, costos preparativos del contrato, específicamente la NIF D2. Y todo esto ahora sí empata la parte contable con la parte fiscal, porque la parte fiscal sí me soporta específicamente tanto en el inciso B como en el inciso C del artículo 41, en el párrafo que habla específicamente de las productivas y de las de servicios, soporta el costo existente del servicio. Y esto para nuestros amigos que nos están escuchando, colegas, contadores, administradores, que el costo de servicio, de acuerdo al artículo 41, en materia fiscal, existe.
¿Y qué repercusión contable tendríamos? Y es una parte bastante importante donde desapareció. ¿Por qué la autoridad ya no nos permite usar el tipo de costeo directo, el tipo de costeo variable o marginal, como se conoció en algún momento, y ya nada más nos permite el tipo de costeo absorbente? Porque si yo considero gasto algo que es costo, ¿en dónde me está impactando? Contablemente y financieramente me está impactando en el resultado, no me está impactando en el balance. Y es lo que siempre digo. ¿Cuál es la condición específica para que una cuenta de balance, en este caso inventarios, me afecte en mi resultado? Vía costo, ¿cuál es? 1, que se venda lo comprado. 2, que se venda lo producido. O 3, que se preste el servicio. Mientras tanto, este costo va a estar reconocido ¿en dónde? En una cuenta de balance, no en una cuenta de afectación de resultados. Y maestro, ¿qué está pasando cuando me piden el comprobante fiscal mucho antes de que se haga la transacción? Imaginemos 15 días antes, ¿no? Porque me dicen, si quieres que yo te pague a lo mejor en 90 días, mándame en este momento tu comprobante fiscal. El momento sale. Ya hoy en día hay sistemas que te reconocen esa salida y por consecuencia te lo dan como una salida del material, de lo que estés dando. Y esto va a parar a la parte del costo, que sin lugar a dudas es completamente incorrecto. Ahora bien, ¿cómo realizar estas actos, estas actividades que lamentablemente la gente ya tiene plasmado el comprobante fiscal en la cabeza, ¿no? Porque están reconociendo antes de que se dé verdaderamente el hecho, es decir, la forma por arriba del fondo, ¿no? Todavía no sabemos si vamos a vender, pero el comprobante fiscal ya salió, puede ser que lo cancelen, inclusive antes de los 15 días, pero ya reconocimos un movimiento que para términos de la ley del impuesto sobre la renta, pues estamos expidiendo el comprobante fiscal, entonces para ellos ya es acumulable, entonces lo reconozco en el costo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo conciliar esa parte? Ok, aquí es le voy a llamar, aunque parezca a la autoridad, una práctica fiscal indebida, porque me voy a meter con un tema que vamos a abordar por ahí en alguna otra plática que está programada sobre estos pagos que se mencionan o la facturación que se realiza con antelación de la propia operación. Debemos estar conscientes y como contadores debemos saber separar que la contabilidad, siempre he manifestado esto, no se hace con base en CFDIs. El CFDI solamente es una disposición de forma fiscal. De acuerdo a al postulado básico de la devengación contable, NIFA 2, y que me dice, las operaciones que afectan económicamente a la entidad, que reconocen las 3 operaciones que registra la contabilidad, que son transacciones, transformaciones internas y otros eventos, así me lo dice el postulado básico de la devengación, deben registrarse en el momento de que ocurren, independientemente del momento en el que se realizan. Y por ahí un poquito más adelante la NIFA 2 también me dice, la realización te la voy a asemejar a lo que es el pago o a lo que es el cobro, en pocas palabras. Entonces, la operación debo registrarla tanto para efectos de la fórmula de asignación del costo, ahora sí me voy a meter ejemplo con PEPS, en el momento en el que está afectando el inventario. ¿Qué puede pasar cuando me dicen, oye, pero emíteme la factura un poco antes, como mencionaba usted? ¿Qué va a pasar con la afectación en la tarjeta auxiliar de almacén? Ese inventario, si lo contabilizo, si lo afecto de acuerdo a CFDIs, ese inventario yo ya lo saqué, cuando en realidad físicamente no está afuera, no me está afectando mi costo promedio, supongamos que llevamos la fórmula de asignación del costo llamada promedio. ¿Qué pasa si yo lo saco antes? Con un día, 2 días que lo saque antes, ya me afectó mi costo promedio de todos los demás artículos. Recordemos que el costo promedio es valor entre existencia, y si en existencia ya no lo tengo, el costo promedio ya se vio afectado por una disposición de CFDI que normativamente y financieramente no me debiera afectar. ¿Qué podemos hacer en este sentido?
me voy a remitir un poquito al Código Civil cuando me habla del contrato de compraventa perfecto, que el contrato de compraventa se perfecciona con el mero consentimiento y cuando las dos partes se han puesto de acuerdo en dos cosas. ¿Cuáles son? El precio, me dice el Código Civil, y la cosa. Entonces, si ya me puse de acuerdo en el precio y la cosa para efectos fiscales y para efectos del CFDI, lo único que hago es la emisión de un comprobante porque ampara la operación sin existir salida hasta el momento en el que exista. O si lo registro en una cuenta contable de mercancías en tránsito, si es que se encuentra en tránsito. O, como dicen las propias normas de información financiera, hasta que no se trasladen dos cosas, los riesgos y los beneficios derivados, en este caso, de la mercancía, hablando de una empresa comercial. Puedo hacer uso, entonces, en este caso, de una factura de anticipo. Si yo no me he puesto de acuerdo, ya sea en el precio o la cosa, hago uso de la de anticipo, acumulo para efectos fiscales, pero para efectos contables no afecto mi inventario. En este caso, que no se den estos dos supuestos del Código Civil, porque así lo menciona también la propia autoridad en el anexo 20, en el apéndice 6 de la guía de llenado del CFDI 3.3, cuando me habla de los casos de facturación de anticipos, y hace la referencia, no estamos en casos de anticipos cuando se han puesto en el precio, de acuerdo en el precio y la cosa. Bueno, no dice la cosa, el bien dice, pero el Código Civil así lo menciona. En este caso, si facturo antes, quiere decir que la operación en CFDI a crédito, ejemplo, ya existió. Pero ¿qué crees? No se han transferido los riesgos y beneficios y en consecuencia no se debe afectar la parte del inventario para efectos de la tarjeta auxiliar de almacén, para efectos de la fórmula de asignación del costo y que no me afecte, tomando en ejemplo, mi costo promedio. Si estoy utilizando PEPS, ahí no tendría pues mayor complicación, pero estoy utilizando promedio, que es el que manejan, yo creo, la mayoría de empresas, ahí sí tendríamos alguna afectación y bastante importante, ya sea por un día o 2 días de desfase que saco mi mercancía por la fórmula que ocasiona el costo promedio. Ahora, desde tu punto de vista, ¿crees que son pocos los contadores ya ejerciendo que tienen ubicado esta parte, ¿no? Porque todo se lleva con base en ¿qué? En el sistema. Y lamentablemente, pues el sistema tiene o está realizado de una forma en la cual al él salir algún comprobante, es decir, a un timbrado, ¿no? Él da salida igual del almacén y por consecuencia el Cardex, ¿no? El Cardex lo que sabemos que es la tarjeta almacén, lo que conocemos, ¿no? Aquellos que han estado manejando inventarios lo conocerán bien. Algunos nos tocó hacerlo a mano. Hoy en día ya el Cardex ya está en un sistema, ¿no? En el cual ya te arroja y lo imprimes y sabes cuánto tienes. Pero imagínate una auditoría, ¿no? En el momento que tú empiezas a auditar al almacén y de repente ves sus salidas y no concuerdan con lo que físicamente está ahí. Me dicen, ya se fueron 40 unidades. Revisas, ¿no? Debería de tener 20 y al final terminas con 60. Y le dices, caray, ¿por qué tengo 60 unidades? Es que esas 40 no se han ido, pero aquí el comprobante me dice que ya se fueron. Pues sí, lo que pasa es que es en papel, pero vienen dentro de 15 días por ellas. Entonces, esos movimientos y sobre todo lo que usted menciona también del precio promedio, se pueden llegar a mover, ¿no? Porque, pues obviamente va con base en las entradas y las salidas de esa mercancía. Entonces, los riesgos de dar una información financiera completamente errónea, por una parte, y por otra, pues totalmente un ingreso para términos acumulables conforme al 17, si mal no me equivoco, de la ley de impuesto sobre la renta, que hace mención, ¿no? La acumulación del ingreso en el caso de personas morales. Entonces, ahí es el gran problema que se tiene basado en esto de las cefeditis, ¿no? Exactamente. Como contadores, yo creo que dijeran, no es una enfermedad, la cefeditis, nos tenemos que quitar esa parte de Para eso no hay vacuna, maestro. No es como el COVID, ¿no? Entonces, pues yo creo que como contadores debemos tener esta clara idea de que no todo es CFDI. Entonces, debemos, y personalmente considero, le hago un poquito más caso a lo que me dice de vengación, como postulado básico, a lo que ocurre con CFDI, ya que el CFDI solamente lo tomo como un requisito de forma y que me lo establece una disposición para efectos impositivos, solamente para efectos de contribución, que tiene su origen por ahí en la Constitución, pero para efectos normativos de cómo voy a
armar mi contabilidad, cómo debo registrar, cuándo, la pregunta, ¿cuándo lo debo registrar? Me voy a apoyar mejor en las normas de información financiera, precisamente en este postulado que lo considero personalmente base. Ahora, dentro de la comercialización de los sistemas también nos encontramos algunos impedimentos como contadores, ya que personalmente les puedo decir, oye, no lo afectes hasta el momento en el que salga, pero como comentabas, hay sistemas comerciales que dicen, ¿sabes qué? Si existe el CFDI, ya te lo descuenta de tu CARDEX. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? En algún momento en alguna empresa dije, pues vamos a platicar con el de sistemas para ver qué podemos hacer porque nos está afectando. Tal vez en materia informática sí nos dicen, pues es lo más práctico hacerlo así y de todas formas te va a arrojar tu costo promedio. Pero contablemente y normativamente estamos haciendo las cosas mal. Debemos atender a esa afectación en el momento en el que en realidad se hizo esa afectación físicamente. El momento de acumulación del ingreso, como me lo menciona el 16, y es un claro ejemplo de que, cuando se expida el comprobante, cuando se entregue el bien, o sea, prestado el servicio, o cuando sea exigible total o parcialmente. O sea, me estás dando 3 chances, así vamos a llamarlo, me estás dando 3 chances de acumular, pero para efectos contables, ¿qué crees? Una disposición así no hay. La única disposición que me dice el momento en cuando es la devengación contable. Y ahí no hay de otra. Es cuando la operación ocurra, cuando la operación afecte económicamente a la entidad, a esta entidad que realiza transacciones, transformaciones internas u otros eventos, los tienes que registrar contablemente, aunque para efectos fiscales tú le des otra forma, otro momento, cosa que pasa con los anticipos, que en algún momento también lo vamos a platicar. Es claro ejemplo de lo que pasa en la disyuntiva de lo contable con lo fiscal. Bien, maestro. Bueno, voy a unos anuncios por aquí. Recordarles, amigos, que el contador, el maestro Pedro Carlos Ramírez García también está con nosotros colaborando como colaborador de marca y si quieren saber más sobre qué es colaboradores de marca y cómo pueden tener a contenido exclusivo, material exclusivo y bueno, charlas que también estarán dando varios amigos nuestros por aquí por el canal de Census Capacitación, únicamente a estas personas que están como colaboradores de marca. Por aquí les dejo un grupo de WhatsApp, lo acabo de postear en Census Capacitación, donde usted le pueden dar clic, preguntar en este grupo. Hay más gente que se empieza a agregar a nuestros colaboradores de marca y ojalá y puedan ustedes accesar a este contenido únicamente exclusivo hecho para colaboradores de marca. Seguramente el maestro estará hablando también de esto. Ya nos acompañó en su momento con la parte de contratos, ¿no? Con el tema de contratos, desde la parte fiscal, desde la parte civil, un tanto, ¿no? Los tipos de contratos, ese día lo habló y bien, pues fue excelente la charla. Recordarles, amigos, también que nuestro patrocinador, el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, pone a disposición muchísimas de las licenciaturas, maestrías y doctorados, en el cual si también están interesados en saber un poco más del Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México y dónde cursar estas maestrías o estos doctorados o licenciaturas, en su caso, si ustedes no lo han terminado, nos pueden mandar un mensajito ahí a la gente de Census y bien, pues nosotros les estaremos dando todos los datos para abrir un poco más el panorama sobre esto del Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. De antemano, maestro, pues ir con las menciones, ¿qué podríamos decir, qué pudimos o qué entendimos en toda esta charla, maestro? Podremos resumirlo para las personas que nos están escuchando en este momento. Ok, perfecto. Pues ya de manera de conclusión y como un resumen específico de este tema que tratamos entre lo contable y lo fiscal, primero, los métodos de evaluación contables tenemos... Y antes de que sigan, amigos, ahorita ya están haciendo preguntas y ahorita el maestro también va a resolverlas. Entonces, antes, maestro, no sé si vamos a las preguntas primero o lo dejo continuar en esa dirección. Claro, si gusta, vamos a las preguntas y ya de ahí concluimos. Vamos a las preguntas. Bueno, aquí Concepción, muchísimas gracias por tus 50 estrellas. Muchas gracias, esto nos ayuda a generar contenido para esta red social. Por aquí Lucas pregunta, entonces, en caso de tomar la factura a revisión para programar el pago y tenga fecha del mes actual, por ejemplo, sería mejor no registrarla hasta que la paguemos, no importa que tenga fecha de julio. A ver, otra vez, no entendí muy bien la...
Más bien se fue del otro segmento, es decir, de la parte del cliente. Y se pregunta, entonces, en caso de tomar la factura revisión para programar el pago y tenga fecha del mes actual, por ejemplo, ¿sería mejor registrarla hasta que la paguemos? No importa que tenga fecha de julio. Habla sobre el reconocimiento de esta deuda, ¿no? ¿Cuándo tiene que ser el reconocimiento de deuda? Pues bajo el principio que estaba hablando el maestro, pues en el momento en que se tenga la deuda, ¿no? En el momento de que ocurra, pues se tiene que registrar. ¿Está de acuerdo, maestro? Así es, así es. Aquí vamos a distinguir dos momentos que se parecen bastante, ¿eh? De acuerdo al postulado de vengación, menciona el momento de ocurrencia, le voy a llamar, donde dice de ocurren, y el momento de realización, que prácticamente los podemos llegar a confundir. Pero el momento de ocurrencia, les voy a decir, es cuando el acto, relacionando jurídicamente el acto jurídico, el acto que nos dio una consecuencia financiera, en realidad se efectuó. Voy a ocupar la palabra efectuó. Y la palabra realización, me dice la norma de información financiera, la voy a relacionar con dos conceptos, ya sea el cobro o ya sea el pago. Entonces, me dice el postulado básico de la devengación, tú lo debes registrar en el momento en el que ocurren, independientemente de que si lo pagas, lo cobras o no lo pagas o no lo cobras. Tú lo vas a registrar en el momento, ejemplo, en esta pregunta que me están haciendo, de la deuda. En el momento en el que la deuda se generó. Oye, ¿ya la pagaste? ¿No la has pagado? Ese es el momento de realización y va a ser otro momento contable. Pero registralmente lo vamos a registrar en el momento de ocurrencia. Siempre que explico este postulado de vengación, les digo ocurrencia y realización. ¿Dónde lo debemos registrar? En ocurrencia. La realización se registra al momento del pago. Estamos acostumbrados a veces como contadores a que, oye, entonces no lo registro cuando ocurrió y mejor me espero hasta que lo paguen. Pero eso sería un error de la enfermedad, llamamos del CFDI, ¿no? Porque me estoy esperando hasta que lo paguen o hasta que aparezca en el estado de cuenta. Oye, pero la operación ya ocurrió, ya se efectuó la operación, ya se efectuó el mes pasado. Entonces regístrala en el momento en el que ocurrió para estar de acuerdo a la normatividad, independientemente de los efectos fiscales, tanto para IVA como para renta, que me puedan ocasionar el momento del pago. Nada más que, ojo, mis estimados amigos, eso nada tiene que ver con el comprobante fiscal. Si todavía no ocurre, porque puede ser que esté el comprobante fiscal ya en nuestras manos y utilizamos la palabra provisionar, ¿no? Muchas de las veces. Y dicen, provisionalo. Entonces, esto todavía no ocurre, no está ocurriendo. Más bien, estamos reconociendo una partida con base en un papel, ¿no? Bueno, ya no es ni en un papel, más bien en un código que te establece en la internet, ¿no? Porque es un CFDI, y con eso estamos reconociendo algo que todavía no ocurre, ¿no? Es hasta el momento en que ocurre, en independencia si tenemos comprobante fiscal o no comprobante. Es el reconocimiento de esa deuda, en su caso, si tenemos, ¿no? De que a alguien le debemos. Y yo, empresario, al momento que le diga al contador, a ver, denme el estado financiero. Voy a revisar cuántos pasivos tengo, es decir, cuánto debo en este momento, cuánto tengo que pagar y cuándo lo tengo que pagar. Si el contador no me lo pone y entonces digo, tengo 1,000,000, ¿cuánto debo? 500. Ah, perfecto, estos otros 500 los voy a utilizar para otra cosa. Y de repente el contador me dice, oiga, se me pasó. Fíjese, como no tenía comprobante fiscal, no le reflejé ahí que sí debemos otros 500. Entonces es el momento en que yo me encanijo, ¿no? Bajo, le doy 2 cachetadas al contador y entonces le digo, ¿cómo puede ser posible? Porque ya me gasté los otros 500 y no pagué esto. ¿En qué momento se te ocurrió? ¿No? Y muy molesto lo haría. Por aquí Rosario García nos pregunta, contador, ¿qué es eso de marca? Los colaboradores de marca, vamos a crear contenido exclusivo únicamente para aquellos que estén en esta parte de colaboradores de marca. También material, obviamente, exclusivo. Parte de nuestros cursos que se dan en la capacitadora los vamos a pasar a colaboradores de marca y también vamos a hacer un curso exclusivo al mes para las personas de colaboradores de marca. Para saber un poco más de información, Rosario, puedes mandar un WhatsApp acá a los teléfonos de Census Capacitación o en su caso mandarnos un inbox y ahí te va a quedar clarísimo, ya sea que te atiendan las personas que están ahí o en su caso, ya puse el link del grupo, también puedes entrar y ahí te van a ir diciendo de qué se trata esto de colaboradores de marca, los cuales por 65 pesos vas a tener acceso a muchísimo material exclusivo para ustedes.
Por aquí, Josué Terra dice, saludos desde Tampico. ¿Qué sucede cuando ya di de alta mis artículos con su precio de costo del artículo, incluyendo sus costos indirectos, que vienen a formar parte del costo de venta? Y sucede que por X situación tengo que devolver productos al proveedor. Tengo una salida del producto y esa salida es solo por el valor del artículo. ¿Qué tratamiento le debe dar a la diferencia que existe en los costos indirectos con el costo del artículo devuelto? ¿Debo de considerarlo como parte del costo indirecto sobre los demás artículos que restan, tratándose de costos promedio? Estamos hablando, entiendo, de costo de producción al incluir los indirectos, o hablando de empresas comerciales, como lo Yo maneja. creo que, maestro, más bien lo que él mencionaba es, tengo la entrada de mi almacén y me mueve el precio promedio, pero resulta ser que las tengo que regresar por alguna situación. Y entonces, ¿cómo hago esta salida? Eso es lo que quiero pensar se está refiriendo y está mencionando la persona. Bueno, en este caso la salida se tiene que realizar, bueno, en el sistema de inventarios como tal, y la afectación en el CARDEX va a ser en la determinación de la nueva fórmula, como correspondería a la división entre la existencia y el nuevo costo, para determinar el nuevo promedio. La afectación de esa devolución como tal del artículo va a afectar en el mismo sentido que afectó la entrada. Al tratarse de esa entrada que afectó en el promedio cuando entró, así va a afectar la salida en relación a la cantidad o a la existencia que tenemos tanto en unidades como en valuación. Aquí a la otra parte que también le entendí a la pregunta es con respecto a los indirectos. Fiscalmente, los indirectos como tal, en una comercial, el artículo 39 solamente me dice que son el importe de las adquisiciones, mercancías, disminuidas del monto de devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas. Gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones en ser enajenadas. El inciso B, hablando de comerciales. Si ahí, en ese inciso B, estamos metiendo los indirectos, la afectación en la devolución va a tener que ser en el mismo sentido como si fuera costo de la mercancía, para efectos de no afectar el indirecto con los demás artículos que se encuentran en promedio, ¿ok? Pero si el indirecto lo estamos hablando dentro de una empresa productiva, que es el otro párrafo del artículo 39, esos indirectos los vamos a encuadrar en el inciso C de ese párrafo que me habla de las productivas y de las de servicio, y en ese sentido, el costo de los indirectos de la mercancía de vuelta se va a ir precisamente al inventario de el producto terminado, ya que estamos hablando de una empresa de producción. Ok, perfecto. Vamos a las otras preguntas si hay por aquí. Den un segundo nada más en lo que busco. Bueno, por aquí saludos, dice Juventino Berrones, muy buenas noches. Por aquí Joan Marín, buenas noches, saludos. Bien, recordarles amigos que también está pasando lo que vamos a hacer del diplomado de impuestos. Ya empezamos esta semana, son prácticamente cerca de 15, no, 16 o 17 módulos, no recuerdo. Son prácticamente 15 ponentes en todo esto que vamos a estar viendo en el diplomado de impuestos. Por favor, no te pierdas la oportunidad. Recuerden que los colaboradores de marca por ahí también tienen beneficios en el caso del diplomado de impuestos. Y bien, pues haz las preguntas a nuestros asesores que ahorita seguramente estarán en los teléfonos, manda un WhatsApp o en su caso un inbox vía la fanpage para que te podamos responder todas las dudas que en su caso tengan. Maestro, pues bueno, no se fue la hora súper rápido hablando de la parte de los métodos de evaluación de inventario, la diferencia entre lo contable y lo fiscal, se fue prácticamente rapidísimo. Y bien, maestro, pues agradeciéndole que esté con nosotros en este espacio de Noches de Census, tenerlo aquí en este programa que, bueno, yo conduzco. Y por otra parte, en su momento, también en la parte de colaboradores de marca, que nos regaló aquella charla de contratos y que por ahí está, por favor, la pueden buscar. Yo creo que bastante del tema, ¿no? De contratos desde carácter fiscal y la parte civil. Y bueno, pues invitarlos amigos a seguir también este canal y también al maestro Pedro Carlos Ramírez García. Muchas gracias, maestro. No, pues al contrario, gracias por la invitación y pues estamos acá para servir y poder colaborar. Es un gusto haber tenido esa primera plática de contratos y pues por ahí vamos a tener otra programada con respecto a anticipos. Un gusto también esta plática de métodos de evaluación
y espero haya sido su agrado. Como comentamos en algún inicio, pues a veces son cuestiones u opiniones personales que espero les sirvan, pero cada quien es libre de aceptar el conocimiento que nos sea útil, ¿no? Entonces nos vamos formando nuestros propios criterios y nosotros solamente somos facilitadores de ese conocimiento en algunas partes que pudieran ayudarlos. Un gusto y pues quedo a sus órdenes. Bien, aquí Vicente Ángeles dice, gracias por la plática, buenas noches, saludos cordiales. Igual Yaxi Gagi nos dice, muy interesante, gracias. Recordarles, amigos, que también nuestro patrocinador, el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, el cual tiene licenciaturas, maestrías y doctorados, también podemos darles información vía fanpage desde Census Capacitación, y gracias a este patrocinador que hace posible esta parte de Noches de Census. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Antonio Aranda y los espero en Rompiendo Paradigmas en media hora, no, ya 20 minutos con el buen estimado Martín Rojas Tamayo y como invitada Adami Corro, hablando del estrés que vive el contador. Vamos a ver qué podemos hacer para reducir desde la oficina esta parte del estrés, algunos tips, algunas formas de relajarnos, pues en este día a día, estimado maestro Pedro Carlos, donde el contador, bueno, pues los días 15, la entrega de impuestos, la entrega de cierre, el de los días 30, y bueno, pues una locura también en diciembre, una locura en las declaraciones anuales de personas morales, de personas físicas, aquellos que dictaminen, pues una locura en la parte de los dictámenes fiscales, del llenado de CIPRED, un sinfín de cosas que de repente vive el contador, ¿no? Hoy en día ya el 14 de febrero ya nos lo regresaron, gracias a Dios, ¿no? Sin embargo, seguimos sufriendo como siempre en estos cierres fiscales y bueno, también el SAT que anda ahí con el buzón tributario mandándote mensajitos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ¿no? Y entonces se voltean por ahí, te dicen, ¿quién te mandó mensaje? De repente volteas, lo ves, ¿no? Este programa es... Bueno, todo esto es lo que vive el contador. Escúchenos en Rompiendo Paradigmas en un momento y muchas gracias, maestro Pedro Carlos Ramírez García. Le mando un abrazo hasta Oaxaca, ¿correcto? Así es. Hasta Oaxaca, esas bellas tierras del mezcal. Muchísimas gracias a Lucero Salazar, que nos mandó por aquí 99 estrellas. Muchas gracias y a todos los que estuvieron en este programa este 7 de julio de 2021. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, 7:30. Síganos en nuestras redes sociales, Census Capacitación, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en TikTok, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Y bueno, pues en todas las redes sociales que nos puedan seguir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Este programa es patrocinado por Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, tu mejor opción para seguirte preparando. Conoce nuestra oferta educativa de licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados. Para más información, comunícate al 55 65 85 58 00 y no dejes de prepararte. El mundo laboral